Vamos a profundizar ahora en la advertencia, la alerta que ha lanzado el Banco Central Europeo, parece que muy dirigida a inversores particulares e institucionales también, sobre el riesgo de una corrección brusca de los mercados financieros, dadas las altas valoraciones. En algunos casos son niveles, si miramos los índices así lo tenemos casi cada semana, niveles históricos, históricamente elevados. Y avisa de una realidad muy obvia, sobre la que también venimos hablando desde hace bastante tiempo. La concentración es cada vez mayor en un puñado de grandes empresas tecnológicas americanas. Nos acompaña en Capital Radio don Santiago Carbó. Don Santiago es profesor, como bien saben, una voz de referencia en el mundo de la economía. Es profesor catedrático de Economía en la CUNEF Universidad y un fino analista, un fino seguidor de lo que ocurre en el mundo de la economía y los mercados. Don Santiago, nos alegra verle. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo le ha sonado a usted esta alerta ahora del Banco Central Europeo? Bueno, es algo esperable vista la evolución de la renta variable. Como bien ha señalado, la renta variable lleva 3 años muy fuerte, no le ha afectado todos los idas y venidas de los aranceles, la guerra de Irán, a pesar de que es una gran consumidora de energía y de agua. No nos olvidemos que todo lo que es la tecnología, la inteligencia artificial necesita mucha energía y agua, y no le ha afectado nada. Seguimos teniendo una programación de inversiones de estas grandes tecnológicas de casi un billón español, o que sería un trillón americano, para este año, para el año que viene incluso superará el trillón. Entonces, claro, preocupa porque además gran parte de esas inversiones aún no obtienen los rendimientos o no se obtendrán los rendimientos hasta más adelante, y además están emitidas a deuda, a crédito, ¿no? Entonces, lógicamente hacen bien los supervisores avisar que probablemente el recorrido que pueda tener hacia arriba, al alza de este tipo de inversiones, pues ya puede ser limitado, porque realmente llevan 3 años subiendo y por tanto se podrían producir correcciones bruscas y algunas pérdidas, claro. Sin embargo, mirándolo con precisión, profesor Carbó, el Banco Central Europeo hace referencia a lo que habitualmente en los mercados se habla como el PER, la relación entre el beneficio de las acciones y el precio que se paga por esas compañías en bolsa. Dice que está en niveles históricamente elevados, pero han estado mucho más altos muchas más veces. Sí, es cierto. Es cierto que hemos tenido momentos, como fue todos los años previos o el año previo a la crisis financiera global, pues estábamos en una situación de hipervaloración de los activos financieros e inmobiliarios, ¿no? Y es cierto que no es la vez probablemente que más lo hemos tenido, pero sí que también es cierto que con todas las turbulencias geopolíticas que tenemos, con todo lo que está ocurriendo, con una mayor presión en los mercados de bonos y de deuda. Los mercados de bonos y de deuda no están dando las alegrías que está dando la renta variable, que es prácticamente la única que está dando buenas alegrías. Pues, lógicamente, recuerda bien el Banco Central Europeo que la renta variable es muy volátil, que es una gran inversión a medio y largo plazo, si uno no tiene prisa, lógicamente, recuperar el dinero, pero que en un momento determinado se puede producir una corrección y entonces no es bueno tenerlo como instrumento de ahorro de corto plazo o de un plazo relativamente limitado, ¿no? Porque se puede producir una cierta corrección. Desde luego, la renta variable, sobre todo si se elige muy bien la empresa o el sector empresarial o el índice que uno crea bursátil, pues lógicamente da buenos resultados a medio y largo plazo. Porque hace mucho hincapié, y en muchos casos hemos visto análisis que efectivamente van en esta misma dirección, en que hay una enorme proporción de grandes empresas tecnológicas que ocupan buena parte del peso que hoy representa la renta variable y que además cruzan muchos compromisos de inversión futura. Es decir, que si fallara alguno de los eslabones podría producirse un efecto dominó muy rápido, ¿no? Esa podría ser una de las vulnerabilidades o el detonante de una corrección brusca. Bueno, yo creo que sí, que evidentemente se podría producir una corrección que yo a priori no la preveo brusca por varias razones. Sí que, lógicamente, si las cosas se complicaran y estamos hablando de dentro de 2 años, yo no tengo una bola de cristal. Pero ojo, estas son empresas con grandísima facturación, lo estamos viendo estos días. Están dando los resultados del primer trimestre y han sido muy espectaculares. Es verdad que incluso
una de las compañías como Meta, que no es ahora probablemente la preferida de los inversores, dentro de estas es una gran compañía, evidentemente, incluso ella está teniendo buenos resultados, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen ganancias importantes, tiene una base de usuarios enorme. Eso siempre es una garantía para que, lógicamente, el mercado se sienta respaldado incluso ante posibles correcciones. Pero, claro, no todas las tecnológicas están iguales, no todas están en el mismo grado de desarrollo o en el mismo grado de profundización. Por lo tanto, hay que controlarlo y, evidentemente, si cayera totalmente la confianza o ocurriera algún evento dentro de la inteligencia artificial que lo parara todo, pues evidentemente sí que tendríamos una corrección. Pero mientras la inteligencia artificial esté mostrando caminos elevados de productividad para todo el sector, para toda la economía y todos los sectores productivos, por supuesto incluido el tecnológico, el que más, yo creo que corrección brusca, es decir, recuperar aquello que nos pasó con la burbuja .com a principios de este siglo, yo aún no lo veo probable. Son empresas mucho más fuertes, mucho más consolidadas. Pero, ojo, es verdad que estamos viendo unas valoraciones enormes, ¿no? Pero también es verdad que las ganancias y los programas de inversiones que tienen, de alguna manera, siguen estimulando al inversor. ¿Y tiene lógica, don Santiago Carbó, utilizar el pensamiento lateral y pensar que quizás el Banco Central Europeo va preparando el terreno para una probable decisión de subir los tipos de interés y adelantarse un poco al impacto que podría producir en el mercado? Sí, evidentemente yo creo que ya ha habido algunas voces dentro del Consejo de Gobierno que en estos días han dicho o han preparado el terreno que se está filtrando parte del crecimiento del precio de los combustibles en lo que es la inflación global o incluso la subyacente, lo comentaban los miembros del Consejo de Gobierno del BCE el otro día, pero tampoco creo que si la inflación no se desboca puede haber una subida, o como mucho dos, pero no vamos a cambiar totalmente la senda. Entonces, ya nos ocurrió en 2022 y es verdad que ocurrieron bastantes cosas en el ámbito monetario, financiero y económico, pero la economía resistió bien en ese momento, ¿no? Entonces, a pesar de la inflación que llegó casi a 2 dígitos en muchos países, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que no es el escenario, pero evidentemente una subida de tipos hace que todos los activos haya que volverlos a lo que se llama el repricing, ¿no? Que haya que volver a ver sus precios y sus valoraciones, ¿no? Pero evidentemente si es una subida a 0,25 y a lo mejor unos meses más tarde otro 0,25 hasta que la inflación se atenúe y sobre todo si el discurso es tranquilizador, diciendo esto, la inflación nos ha desbocado, pero es bueno dar esta señal de subida para que no se nos desboque, y tal, pues quizás el mercado lo tomará bien. En general, el mercado está siendo bastante complaciente con los mensajes de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Realmente no estamos viendo terremotos por ahora ante una decisión de los bancos centrales, a diferencia de lo que sí que vimos con alguna subida intempestiva, por ejemplo, del Banco Central Europeo durante la crisis financiera que causó tanto revuelo. En ese sentido, está clara la escena, pero la inflación sigue estando aquí presente. Se nota en la vida de los europeos cómo está ralentizando el propio crecimiento económico esperado. La Comisión acaba de revisar a la baja las previsiones y los ciudadanos lo sienten como nunca. Es decir, ahora si subiese también el precio del dinero, otro varapalo para la economía real, para los ciudadanos. Es que esto incluso afectará a los bancos, ¿no? Que teóricamente dice el BCE que están más sólidos que en anteriores etapas, porque ya veremos si la gente puede seguir pagando los créditos como ahora o pidiéndolos incluso. Bueno, si, repito, las subidas son muy puntuales y el Euribor no sobrereacciona, ya todo el mundo estamos descontando que está en torno al 3%. Se ha quedado en este mes de mayo en ese entorno, a pesar de que en marzo-abril sí que subió bastantes décimas en ese contexto. Pero bueno, es decir, evidentemente si no ha sido una buena noticia para los hipotecados, ni es una buena noticia para el crédito, pero vamos a ver, es verdad que el mercado inmobiliario quizás por otras razones ya ha empezado a reflejarlo, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras razones que pueden estar explicando la caída en las compraventas, por lo menos que no haya habido el crecimiento de las compraventas que se preveía, ¿no? Pero aún es temprano, porque realmente, aunque sí que el mercado se teme una subida de tipos, yo no creo que se tema una escalada de tipos, sino repito, una o dos subidas como mucho hasta que se logre controlar la inflación. Y desde luego, si al final esta situación de impasse tan larga que tenemos en todo lo que es el alto el fuego y en el estrecho de Hormuz, con el conflicto de Irán, si al final se resolviera, pues también es verdad que sería una buena noticia. Y ahí puede haber otro impulso de los mercados muy,
muy fuertes y a lo mejor los bancos centrales ahí también se frenan para no, porque ya ven que a lo mejor la inflación no va a continuar. Pero es que tenemos una incertidumbre geopolítica que ya lleva 2 meses, prácticamente 2 meses en un alto el fuego que tampoco permite tomar decisiones a los inversores. Sí, sobre la vivienda, que la acaba de citar usted, y es un punto extraordinariamente sensible no solo en España, sino en toda Europa. Estos datos que ha citado y que hemos comentado esta misma mañana, las compraventas descienden, los precios siguen subiendo. ¿Puede estar tocando techo este mercado? Bueno, podemos estar llegando a lo que es la parte más alta de este ciclo inmobiliario, ¿no? Es decir, que ha tenido unas fortísimas subidas de precio, tanto por supuesto en la compraventa como también en el precio de lo que es el alquiler, muy relevante también. El problema que tenemos es que no hay oferta de vivienda y en este caso, por ejemplo, parece ser que la motivación detrás de la falta de compraventas es que realmente ha habido poca vivienda nueva también en ese primer trimestre, ¿no? Que se pudiera vender, ¿no? Con lo que todo lo complica, evidentemente, pero sí que parece que si no hay suficiente oferta con los niveles alcanzados de precios y con la situación económica, un poco de impasse que tenemos y de las posibles subidas de tipos, la gente puede esperar y entonces la demanda se podría enfriar un poco, se podría moderar. Yo no creo que se vaya a enfriar, pero sí moderar y entonces podamos ver, repito, subidas mucho más moderadas de los precios en este año y en los siguientes trimestres. La visión de don Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF Universidad, sobre estos temas de rabiosa actualidad. Gracias, don Santiago, por compartirlos. Que vaya bien el día. Igualmente, Luis Vicente, un abrazo.